Bienvenido a nuestro podcast, Nada que hacer, en un mundo lleno de quehaceres humanos que llenan nuestro tiempo de sinsentidos. Abrimos este espacio de reconocimiento del sí mismo. Para ello, nada que hacer, solo ser. Queridos oyentes, bienvenidos a nuestro podcast Nada que hacer. Hoy compartiremos acerca del nivel de la razón, que calibra en 400. Cuando se trasciende la emocionalidad de los niveles inferiores, es cuando la inteligencia y la racionalidad se posicionan en primer plano. Es ahora que la mente es capaz de gestionar grandes cantidades de datos complejos y de tomar decisiones rápidas y acertadas, así como de entender lo intrincado de las relaciones, de las graduaciones y de las distinciones refinadas. 400 es el nivel de la ciencia, de la medicina y de una mayor capacidad general para la racionalidad, la conceptualización y la comprensión. En este nivel, el conocimiento y la educación están muy valorados. La lógica y la comprensión de la información son las principales herramientas del nivel 400. Sin embargo, este nivel, como todos, tiene un fallo. Y este no es otro que la incapacidad de distinguir con claridad cuál es la diferencia entre los símbolos y lo que estos representan, así como la confusión entre los mundos objetivo y subjetivo, lo que limita el entendimiento de la causalidad. En este nivel resulta muy fácil que los árboles impidan ver el bosque, lo que conlleva que la persona en este grado se deleite con los conceptos y las teorías para acabar, de esta forma, perdiéndose la esencia. Pues en este nivel el goce de la intelectualización puede convertirse en un fin en sí mismo. Es evidente que la razón resulta muy eficaz en el mundo técnico, donde predominan las metodologías de la lógica. Sin embargo, y de forma paradójica, la razón misma es el mayor obstáculo para alcanzar niveles superiores de conciencia, porque atrae a la identificación del yo con la mente. De modo que trascender este nivel requiere un gran cambio de paradigma mental, pues la realidad espiritual todavía no es reconocida por los campos de estudio del tipo ciencia y espiritualidad, o ciencia y conciencia, pues estos buscan la confirmación de las realidades espirituales que calibran en más de 500, desde el dominio lineal limitado de los 400, lo cual no es posible. En el nivel 400 emerge la capacidad de sintetizar y utilizar abstracciones lineales y símbolos de gran complejidad, así como extraer su sentido y significado, y realizar predicciones verificables. La inteligencia comprende cómo están organizados los campos jerárquicos y discierne valores como la fiabilidad, la valía intrínseca o el significado. Estratifica las prioridades a través de las secuencias, generando sistemas de clasificación, tipo paradigma, categoría, clase, dominio, especies, subespecies, géneros y finalmente un ejemplo específico. Esta función compleja de la inteligencia es análoga a un sistema de clasificación rápida que es simultáneamente capaz de integrar y seleccionar. Aunque su contenido es lineal, su funcionamiento y dirección general no lo son, y su dominio general está de acuerdo con el poder del nivel de conciencia del campo en sí mismo. Además de la colosal capacidad intelectual que hemos comentado, las funciones de procesamiento mental dan simultáneamente y automáticamente un peso variable a cada dato, asignándole diferentes grados de credibilidad, valor, validez, importancia y verosimilitud. Así, representan un banco de datos enorme, tanto individual como colectivo, creado por la humanidad a través del tiempo. Si bien todo esto representa una masa de información impresionante, la pregunta básica sigue siendo la misma que a lo largo de toda la historia. ¿Qué significa todo esto? Considerar las sutilezas del significado del mundo ha ocupado las mentes más brillantes, desde el principio de los tiempos
hasta ahora. Aún después de todo lo que se ha dicho hasta ahora, en este nivel todavía se depende de la voluntad individual para elegir en qué medida se prioriza la razón con relación a la emocionalidad, pues la persona y su intelecto son libres de ignorar la razón o de seguir sus dictados o interpretaciones de la realidad con relación a la imaginación, los ideales, las fantasías o las opciones emocionales en sus diversos grados de expresión. Así, el pensamiento y el razonamiento ocurren dentro del campo general de un tono emocional evaluativo, que puede ser facilitador o limitante. El tono emocional general también refleja la aportación social colectiva y varía de una cultura a otra. Dentro de cada cultura está distribuido en varios subgrupos que resaltan o reducen el valor de la razón y el intelecto. Esto no solo sucede en diferentes culturas, sino que puede suceder también incluso en diferentes barrios de la misma ciudad, en los que en algunos se da mucho valor a la cultura, a la educación y al crecimiento personal, y en otro el valor personal puede estar en ser el mejor buscavidas del barrio. Una cultura madura apoya la educación y el aprendizaje como algo positivo que impulsa los patrones de evolución de la vida y la conciencia. De modo que la combinación de razón, lógica y educación es un fuerte contrapeso para las presiones del núcleo narcisista primitivo del ego, que se siente amenazado por los valores superiores de la integridad personal y social. Uno de los enemigos de la racionalidad es el egoísmo narcisista, que deforma y distorsiona la razón para facilitar sus propios fines. En los niveles inferiores de conciencia, la mente se utiliza simplemente como otra herramienta más para imponer los propios posicionamientos, controlar a los demás y permitir la expresión de instintos animales racionalizados. Es entonces cuando la razón se distorsiona para convertirla en una retórica que esté al servicio de los objetivos emocionales y egoístas, en lugar de estar al servicio de la integridad. La distorsión de la verdad para que esté al servicio de los posicionamientos y de la agenda personal es característico de la mente inferior, es decir, el ego, el pequeño yo, y no de la mente superior, el yo con mayúsculas, esto es, la conciencia. La mente inferior está menos evolucionada y es característica de los niños, de la inmadurez y de no haber recibido una educación adecuada, de forma que en su estado más primitivo los procesos mentales están al servicio de la emocionalidad y de las necesidades y deseos personales, de modo que sirve a las emociones y a las necesidades personalizadas y a los deseos. Por tanto, la mente inferior está al servicio de la comunicación de los estados subjetivos y opiniones, los cuales no están en la misma categoría que los constructos mentales de la mente superior, cuya intención es representar declaraciones más objetivas y verificables, que por tanto requieren mayores niveles de validez o prueba. Así, la mente inferior se rige por los deseos, mientras que la mente superior está disciplinada por la exigencia de adherirse a criterios de verdad y con los requisitos asociados de ética y responsabilidad. Presentar la falsedad como una supuesta verdad puede ser excusable en los niños, pero puede tener consecuencias importantes en la vida adulta. La distorsión de la integridad de la razón al servicio de los objetivos egoístas es la primera fuente del conflicto social, de discordia moral y de sufrimiento humano. La negación de la razón con sus fuerzas intrínsecas permite que se liberen las tendencias ancestrales de los instintos animales, vinculados a los aspectos primitivos del ego, que se considera que la lógica, las pruebas y la racionalidad frustran sus intenciones de conseguir lo que desea. Las enormes consecuencias de distorsionar la lógica y la razón son evidentes, no solo a través de la historia, sino también en el mundo de hoy. Mientras que la verdad se alinea con la supervivencia, el crecimiento y la evolución, la falsedad es responsable no solo de la pobreza y el dolor, sino también de la muerte de incontables millones de personas a lo largo de la historia. Por otro lado, con la madurez, el intelecto se integra con las emociones positivas, que añaden valor y motivaciones, tales como el placer de lograr los objetivos. El alineamiento espiritual hace que se prioricen los principios espirituales, mediante los cuales se resuelve el conflicto. Esto lleva a la razón a su desarrollo más elevado, comprometerse con la tarea de servir al bien más elevado significa subordinarlo a la voluntad de Dios.
Como bien dijo el gran sabio y filósofo griego Sócrates, las percepciones de bueno o malo son a menudo el resultado del deseo o la ilusión más que de una realidad objetiva. Si se la desea, una postura u opción parece ser buena. Si no se desea, se rechaza como mala. De modo que con la razón se equilibra la distorsión emocional, pues su intención es discernir la verdad más que racionalizar la falacia. El intelecto acumula, ordena, procesa y asimila cantidades ingentes de información. Y esto mismo se convierte, como ya se ha comentado, en una limitación para la evolución hacia un nivel de conciencia superior. Evolución esta que requiere trascender la mente y el intelecto. Las limitaciones de la mente quedan evidenciadas por su estructura, en el sentido de que el ego funcional es lineal, dualista y dominado por un paradigma newtoniano de la causalidad que refuerza la ilusión de que existe un yo personal y separado que actúa como agente causal. La transición desde el nivel de conciencia de los 400 al nivel de los 500 supone un salto de paradigma del reino mental e intelectual de los símbolos lineales a la subjetividad de lo no lineal. La mente se siente satisfecha con la adquisición de conocimientos, pero después descubre que esto no es suficiente para que se dé una transformación que requiere de un paso mayor para convertir los datos en una realidad interna, experiencial. El intelecto acostumbra a sentirse satisfecho con oír hablar acerca de un tema y puede ingenuamente concluir que la información en sí misma debería ser suficiente. Si bien esto es a menudo parcialmente cierto. En otras ocasiones, el tránsito desde la adquisición de información hacia la experiencia subjetiva se produce a través de la práctica espiritual, la meditación, la contemplación y la devoción. Por medio del rechazo al egocentrismo y por la práctica y compromiso con la espiritualidad, la energía espiritual fluye hacia el sistema energético como amorosidad, más que como un amor personal limitado a las relaciones personales. Los campos de energía transformadores que están de los 500 en adelante son calibrables, no lineales, autorresplandecientes, radiantes y están más allá de una definición científica objetivamente verificable. Los obstáculos son el resultado de aferrarse a las limitaciones por el beneficio personal que implican, como, por ejemplo, el orgullo que se siente al adquirir información intelectual. Se hace entonces necesaria una actitud de entrega y rendición casi constantes que queda favorecida por una profunda humildad. Así, lo más importante ahora es situar la fe y la confianza en la intención espiritual y entregarse a la divinidad. Mediante dicha rendición, el potencial se actualiza cuando las condiciones lo permiten. La intención espiritual puede hacer que el intelecto se santifique de tal modo que se convierta en un trampolín y un camino hacia la realidad espiritual, en lugar de ser un callejón sin salida o un obstáculo en el sendero. El estudio espiritual utiliza el intelecto para revelar que el intelecto mismo tiene que ser trascendido, pasando de saber acerca de a convertirse en, lo que se consigue mediante la práctica espiritual, la disciplina y la devoción. Queridos oyentes, hasta aquí el episodio de hoy. Nos vemos en el siguiente capítulo, en el que compartiremos acerca del nivel de conciencia conocido como amor, que calibra en 500.